Hola muchachos, hoy vamos a estudiar la unidad número 3 de matemáticas para tercero medio y esta unidad tiene por nombre la función cuadrática. Entonces, siempre nosotros que hablemos de función cuadrática vamos a asociarlo a una gráfica de una parábola, ¿ya? Un dibujo de este estilo, así, ¿ya? O puede ser también en este sentido, hacia los lados, ¿ya? Siempre lo vamos a ver así, de ese estilo. Cualquiera de esas cuatro formas nosotros vamos a estudiar. En realidad, no cualquiera de esas cuatro formas, sino que principalmente cuando nosotros hablemos de función cuadrática, porque nosotros eh, en el curso posterior, en cuarto medio, se estudia lo que es la ecuación de segundo grado, ¿ya? Que tiene directa relación con la función cuadrática, pero que no considera todos los casos de una ecuación de segundo grado. Puntualmente, nosotros vamos a estudiar ahora una función cuadrática y vamos a estudiar solamente estos dos casos de acá en cuanto a su gráfica, que sea abierta hacia arriba o hacia abajo. Estos dos casos no los estudiamos porque resulta que estos no son funciones, ¿ya? No son funciones, no cumplen la condición de función. Por lo tanto, no podemos estudiarla en función cuadrática, pero sí la estudiamos como una ecuación de segundo grado de otro estilo, ¿ya? Entonces, tenemos que relacionar, insisto, siempre que hablemos entonces de función cuadrática, nuestro dibujo que se viene a la mente es este, cualquiera de esos dos, ¿ya? Y en términos de álgebra, nosotros una función cuadrática la definimos de esta forma. F de x, para representar una función, vamos a decir que es ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Esa es la función cuadrática general, o sea, la forma general. Entonces, de acá desprendemos algunas cosas. Lo importante de acá, por ejemplo, es decir que A, B y C, que son los coeficientes que acompañan a las letras, y en el caso acá C está un número solito, son números solamente. Son números cualesquiera. Ya no tienen mayor restricción. Pueden ser cualquier número. ¿Ya? Importante sigue en el caso de la A, para una función cuadrática, el caso de la A siempre es distinto de cero. ¿Ya? Nunca puede ser cero, porque si es cero ya hablamos de una función lineal, de una ecuación de primer grado. ¿Ya? Solamente la A, entonces hay que importante la restricción de que tiene que ser distinto de cero. Puede tomar un valor negativo, positivo, fracción, decimal, lo que ustedes quieran, pero nunca puede tomar un valor cero. ¿Ya? Entonces, esa es la forma general de una función cuadrática. Insisto que tiene relación directa con la ecuación de segundo grado. Hay que hacer la siguiente distinción. Cuando nosotros hablamos de una función, siempre lo representamos de este estilo, con esa forma así, f de x. Esto se lee f de x. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de una función. Estamos hablando de una función. Porque cuando yo hablo de una ecuación de segundo grado, estoy hablando de una cosa de este estilo. ¿Ya? Igualado a cero. Igualado a cero. Entonces aquí yo estoy hablando de una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Pero fíjense que en el fondo las formas son las mismas. La distinción va solamente en esto. F de x igual a eso, función de x, está determinada de esa manera, que es una parábola. Esta es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Donde yo puedo determinar el valor de x, da algunas fórmulas y unas combinaciones que yo puedo generar, ¿ya? No necesito saber nada más de esto que cómo encontrar las soluciones de x, qué valores de x cumplen esta condición. Mientras que acá en la función cuadrática yo estoy hablando de una gráfica, de un dibujo que cumple ciertas condiciones
y que representa algo también. Eso es lo que yo estoy hablando, ¿ya? Entonces esa es la gran distinción. Ahora, vamos a mezclar estas dos formas para poder hacer el análisis de, por ejemplo, las soluciones o los valores que puede tomar X, ¿ya? Que la podemos, haciendo esta forma, podemos llegar a los valores de X, que son obviamente los mismos que vamos a encontrar acá, ¿ya? Y eso nos va a ayudar, entonces, vamos a relacionar estas dos cositas. Ecuación de segundo grado y función cuadrática, vamos a pensar que van de la mano, ¿ya? No olvidar que estamos pensando en los casos donde la parábola va a ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Porque esta forma considera todos los casos posibles, mientras que acá la función cuadrática solamente considera estos dos. Entonces, veamos un ejemplo de una ecuación cuadrática. Un ejemplo de una ecuación cuadrática puede ser de este estilo. F de x es igual a 2x cuadrado más 3x más 2, por ejemplo. Esa es una ecuación de segundo grado, por lo tanto es una parábola. ¿Ya? Así se llama la gráfica. Parábola. Si alguna vez han escuchado hablar de las antenas parabólicas, es porque tienen esta forma. O también, por ejemplo, la trayectoria de cuando ustedes lanzan una piedra hacia arriba, por ejemplo. Hay un niño acá, y ustedes la lanzan una piedra hacia arriba y dibuja una trayectoria parabólica. La parábola al revés, sí. Por ejemplo, los lagos. Los lagos tienen una forma parabólica también. Así, por ejemplo. No sé, ahí hay pececitos, no sé, cuánta cosa. Y hay muchos ejemplos en la vida cotidiana que tienen una forma parabólica, ¿ya? Por eso es tan importante estudiar la parábola y la función cuadrática. Entonces, esa es una función cuadrática, ¿ya? ¿Qué es lo que a mí me interesa estudiar acá? A lo que a mí me interesa estudiar y lo que me interesa puntualmente que ustedes aprendan es cómo yo puedo saber al momento de graficar esto, porque lo vamos a graficar en un plano cartesiano, entonces también tenemos que manejar el plano cartesiano, ¿ya? Al graficar esa, o sea, solamente con ver esto, sin la necesidad de graficar punto a punto, ¿cómo puedo saber yo si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo? Si, por ejemplo, va a cortar al eje X en más de un punto o en ninguno, en qué punto pasa por el eje Y y todo ese tipo de situaciones es la que yo voy a estudiar y la que nosotros vamos a aprender con esta unidad, ¿ya? Ahora, ¿por qué mencioné el plano cartesiano? Porque yo tengo que graficar mis funciones, esa es la gracia. Todas las funciones yo las grafico en el plano cartesiano, ¿ya? No vamos a perder ese ejemplo. Dijimos que era 2x cuadrado más 3x más 3, no sé. Y siempre vamos a usar el plano cartesiano. X, Y. ¿Ya? Y tienen que acordarse cómo yo grafico una función en un plano cartesiano. Entonces, cuando yo graficaba una función en un plano cartesiano, vámonos a una función sencilla. Recordemos la función lineal. Por ejemplo, eso es una función lineal, es una línea recta, ¿ya? ¿Cómo lo graficaba? Bueno, yo decía, f de x, esto se va a transformar en y, que es lo mismo, 2x más 3. Eso es para hacer la gráfica, ¿ya? O para estudiar otras cosas. Ahí yo la pasé de función, la pasé a la parte algebraica, ¿ya? Directamente. Entonces, yo me daba una tabla de valores. Yo decía, ya, x e y. Y recuerden que los puntos siempre eran de la forma x, y. Ya, no se olviden de eso, x, y. Yo decía, en este caso de la función, ya, ¿qué pasa si el x vale 0, por ejemplo? Bueno, si el x vale 0, el y vale 3. ¿Qué pasa ahora si el y vale 0? Si el y vale 0, el x vale menos 3 medios. O sea, y así yo conseguía, por ejemplo, 2 puntos. Así. Y yo podía graficar una línea. ¿Ya?
pasará por esos dos puntos. En el caso de la función cuadrática vamos a usar más o menos la misma estrategia, aunque tiene unas propiedades particulares que nos va a permitir graficar aún más fácil, porque si nosotros pensamos en esa función cuadrática, es una forma de este estilo. Según lo que yo logro ver, es de este estilo. Algo así. ¿Ya? Pero ¿cómo yo voy a graficar punto a punto? O sea, necesito solamente graficar algunas cositas, algunos puntos en particular y quizás descubrir cómo yo sé que va hacia arriba y no hacia abajo. ¿Ya? ¿Y por qué pasa por aquí y no pasa más acá abajo? ¿O por qué no corta aquí? ¿Ya? Todas esas cosas son las que vamos a aprender para poder graficar sin la necesidad de graficar punto a punto. ¿Ya? Solamente las características de esta función me va a permitir hacer la gráfica, quizás en algún caso eliminando la tabla de valores que yo me daba para buscar ciertos puntos, lo que era la línea recta o la función lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos todo eso? Bueno, eso lo vamos a ver con las características de la función cuadrática. Ahora bien, antes de pasar a las características de la función cuadrática, nosotros podemos encontrar una función cuadrática de distintas formas, ¿ya? Entonces tenemos algunas formas en particular. Las formas, por ejemplo, una forma que podemos encontrar es la forma factorizada. Acuérdense entonces de los productos notables de la factorización. Lo podemos encontrar, por ejemplo, de este estilo. X f de x igual x menos 2 y x más 3, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y yo tengo una función cuadrática, porque si ustedes la resuelven, le voy a decir x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, menos 2x, más 1x, menos 6. Y vean que me da una función cuadrática, efectivamente. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí con el a, por ejemplo, si nosotros identificamos los valores en este caso? Busquemos los valores de a, b y c, de los numeritos esos, bueno, a nosotros esos números les vamos a llamar también coeficientes, ¿ya? Coeficientes o números sencillos, simplemente. Identifiquemos el a, el b y el c en esta función. Fíjense que aquí el a es el número que acompaña al x cuadrado. Ojo que no es 0, dijimos que nunca puede ser 0, porque fíjense cuántas x cuadradas tengo yo acá. Bueno, acá yo tengo una. Recuerden también que el 1 no se anota, entonces el a vale 1, ¿sí? El b es el número que acompaña al x. ¿Cuántas x tengo yo acá? Una. El 1 no se anota. ¿Y cuánto vale c? El número que queda solo. Bueno, c vale menos 6. Hay que tener ojo también con el tema de los signos, ¿ya? Y ahí yo puedo identificar, por ejemplo, el a, el b y el c, ¿sí? En la forma factorizada. Me lo pueden dar así entre dos paréntesis. Resuelvo la multiplicación entre paréntesis. O recuerdan la producto notable, que era, o más bien la factorización, eh, que era multiplicación de dos binomios con factor común. El x es el factor común entre ambos paréntesis. Ya hay una forma de hacerlo. Bien, vamos a una segunda forma. Voy a borrar acá el ejemplo para tener más espacio. Y voy a colocar acá la función cuadrática que estamos ocupando, que es sencillamente eso es lo que estamos estudiando. Esa es nuestra forma general. ¿Ya? Entonces veamos una segunda forma de la ecuación cuadrática en que podemos encontrar. Es una forma, esta se llama la forma incompleta mixta. ¿Ya? ¿Por qué se llama incompleta mixta? Porque bueno, la vamos a encontrar de este estilo. Por ejemplo, 3x cuadrado más 2x igual 0. Entonces identifiquemos los valores de a, de b y de c. Fíjense que la es el número que acompaña a la x cuadrada, 3. B es el número que acompaña a la x, 2. Y c es el número que queda solo,
Ojo, yo la tengo acá igualada a cero, ¿ya? La tengo igualada a cero. Yo podría haberle puesto aquí también así, de esa manera. Tengo eso, ¿ya? Entonces fíjense que no hay ningún número en C, o sea, no hay nada solo. Por lo tanto, B vale cero. Entonces, la forma incompleta mixta, siempre vamos a encontrar esta forma cuando C es igual a cero, ¿ya? Siempre encontramos entonces esta forma cuando B vale cero, ¿sí? Y tenemos ahí ese caso, ya que no hay C. Tenemos el valor de A, de B, pero no hay de C. Esa es una segunda forma. Vamos a una tercera forma que recibe el nombre de incompleta pura.